También es importante preguntar por nuestro país, Venezuela. Muchos venezolanos siempre preguntan a todos los astrólogos, a las personas que tienen esa facilidad, ese don. Y obviamente viendo este programa, yo sé que mucha gente de nuestro país y muchos compatriotas que no están también en nuestro país, sino en el mundo, van a estar diciendo, bueno, George Harry, ¿cuánto va a esperar para preguntar sobre Venezuela? Hay muchos venezolanos los cuales sí van a perder su estatus migratorio. Ahora, TPS vuelve a brillar, pero se va a llamar o lo van a llamar, se está estudiando como para llamarlo por otra palabra. Pero como yo le diga a mis espíritus, cógelo y arráncalo por la pata. No, caballero. No me hagan Te estaban agarrando por la pata izquierda, la derecha. Sí. Esto es pa' quien le toque. Bueno, muchachos, ya estamos en vivo. Ya estamos listos, ya estamos arrancando aquí el programa. Esto se llama Esto es para quien le toque, nuestro podcast que se está convirtiendo en live. Estamos muy emocionados porque hoy tenemos una invitada muy especial. Pero antes de presentar a mi invitada, voy a presentar a mi co-host. Hoy no tenemos al gringo venezolano, a Jonathan Failer, porque está de vacaciones. Toda la gente tiene oportunidad de estar en vacaciones. Él se tomó estas vacaciones mientras nosotros estamos trabajando. Yo no tengo vacaciones. Hay que revisar esta relación laboral. Veremos qué vamos. La negra se queda sin palabras. Por favor, enfócame a la negrita, a la dulzura más bella, al pan dulce aquí del programa. Sofía Álvarez, directamente de Maracaibo, Orlando y ahora en Miami, en esta nueva temporada. A mí no me dan vacaciones. Y quiero presentar muy especialmente en este show, nos encanta tenerla acá, somos fan, la seguimos a través de la televisión, la seguimos a través de las redes sociales, muchos de ustedes ya la conocen. Ella es una persona que se comunica con lo sublime y tiene el don y la facilidad de poder interpretar esas cosas que quisiéramos saber, esas cosas que de repente nos llama la atención, esas cosas que tenemos en nuestro corazón. Para no hacer esto tan largo, vamos a presentar con un aplauso especial aquí de todo el equipo a Vis la Medium. ¡Bravo! Bienvenida al show. Encantado de tenerte acá. No, esto es un sueño para mí. Qué chévere. Estar al lado de un maestro tan grande. Ay, muchas gracias, mi amor. Y tú, que nos has enseñado tanto, además. No, pero las personas se conocen por los ojos. Y no es que los tengas ni azules, ni verdes, ni nada. Sino cómo tú has construido el poder hacer reír a la gente, que es lo más difícil. Hacer llorar, todos hacemos llorar. De hecho, fíjate, algo que yo digo siempre, la vida es constante lágrima. Y todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué? No, yo río cantidad. Sí, pero desde que tú naces, si tú no lloras, te dan una palmadita para que tengas que llorar. ¿Por qué es? Porque a través de las lágrimas aprendemos a reír. Claro que sí, y además valoramos más la risa. Total. Qué bonito eso. Eso es hermoso, porque es verdad, hay mucha gente que como que se hace la loca y dice, no, yo me la paso riendo. Sí, mentira. Mentira, en la almohada lloras. Te conocemos. Queremos entrar en materia contigo porque hay muchas cosas interesantes que saber de ti. Primero, antes de que cualquier cosa que hablemos, a mí me gustaría, yo sé que esto lo has contado varias veces, pero a mí me gustaría saber cómo esto arrancó en tu vida. Esto es un don, como una persona que canta, una persona que toca un instrumento, una persona que tiene un oído virtuoso para dirigir una orquesta, o una persona que corre carros increíbles que tú dices, wow, qué piloto. Es un don que se despierta, como los niños que de repente dicen, mamá, quiero cantar, y cantan brutal. Este don no es tan de repente vistoso como el cantar, pero me imagino que es un don que también da miedo, que también da como, acabo de ver algo que no me gustó, o acabo de oír algo que me pareció un poco intrigante. ¿Cómo maneja un niño el despertar de un don como ese? Yo empiezo a la edad de los 5 años. Muy chiquita. Muy niña. Y yo recuerdo que así vagamente, porque no tengo todavía como lo que es el verme tal. Yo recuerdo que a mí me empezaban a dar como unas crisis y empezaba a temblar. Oh. Y empezaba a ver como lo que eran siluetas, hasta que se iban poniendo claras, y veía a la persona como estamos nosotros, con sus piernas, su cabeza, exactamente como estamos nosotros. Pero cuando yo lo iba a tocar, ahí era donde yo me daba cuenta que yo no podía tocar a alguien, que yo no podía conversar con esa persona, y ahí me frustraba. Te hablo 5, 6, 7 en adelante.
Y creo que más o menos esto puede ser a los 7 años exactamente, por el momento en que yo recuerdo. Y yo empezaba a sudar y me metía debajo de las mesas a escribir, a hacer rayas y rayas y rayas. Y el tacto de lo que era el dedito era lo que me iba diciendo a mí cómo se llamaba el espíritu que estaba hablando conmigo, o lo que me quería decir, o hasta dónde me quería llevar. No te hablaba. Solamente No. lo veías. No. Los espíritus realmente no hablan. Ah, ok. Eso es una duda que la gente dice. Es que a mí me hablan al oído. Si te hablan al oído, hay que ir al médico. Estás alucinando. Claro. Hay que Estás ir al alucinando. El psiquiátrico. Hay que dejar el alcohol. Sí. Claro. No, Porque piensa, puede ser tengo, esquizofrenia. tengo voces. Bueno, Oh, No. sí. O puede claro, ser hay una voz que te dice, esquizofrenia. rebaja. Sí. Rebaja, está gordo, rebaja. Camina. Ah, los espíritus no hablan. No hablan. Primer punto. Los espíritus, cómo hacen sus señales, que hay veces que dice la gente. ¿Y cómo le está diciendo eso a esa persona si los espíritus no hablan? Ni Mudo. sienten, ni hablan. Es todo a través de siluetas. Ah, pensé que era- Entonces, ellos te Ay, van Harry, por poniendo... favor. No, porque... Y el de mudo habla así también. Claro, Si fuera pero mudo, no. No, si me estoy comunicando con un espíritu que fuera tartamudo o mudo o impedido, Imagínate un espíritu me imagino tartamudo. que haga esto, haga Con el así. tartamudo no podría yo. ¿Por qué? O sea, yo imagínate un espíritu tartamudo. Mira, que hay un abuelo tartamudo, yo no puedo. Ay, Está no, diciendo, que está falta tratando de decir un respeto, nombre y no lo vale. logra. No, sí, porque ellos no hablan. Claro. Ellos No no hablan. hablan. La gente dice, pero ¿cómo está pidiendo agua? ¿Cómo está haciendo esto si no hablan? No hablan. Ellos se comunican a través de olores, a través de siluetas. Tú eres la que los ves a ellos. No todo el mundo los puede ver. Ah, no, obvio. Claro. Ellos son conscientes que se están comunicando contigo. Correcto. Ok. Yo soy un puente, Un medium, pues. un sí. canal. Y yo soy un puente indicado para que él recorra hacia mí para llegar a ti. Claro, a veces la gente confunde medium con gente que es materia. Esta gente que dice, por ejemplo, que se incorpora, ¿no? Que como la película espiritismo. Ghost. Espiritismos. Sí, como que estaban así normal y de repente hablan. No, ¿Qué pero es eso eso? es algo diferente Ah, eso a un es diferente. medium. Ok. Los mediums solamente nos podemos comunicar con los espíritus, o sea, con los seres que ya no viven. Nosotros somos materia. Ok. Nosotros, tú, yo, ella, los que estamos aquí somos materia. No, yo Pero este que está sentado aquí no es materia. Yo, Harry, no me El que está atrás de asusta. ti no es No, materia. materia. No. Ellos no hablan, pero sí huelen. Sí, Y te tocan. sí, Y pueden hacer cosas como mover cosas, correcto. prender luces, apagar Prender luces. Que echen una escoba. Si ya que están moviendo Apagar cosas, que echen una luces. escoba. Claro, que me prendan una lavadora en un momento dado. Bueno, no lo pidas, que si te lo hacen te vas a asustar. Claro. Bueno, a mí me pasó eso en estos días. Yo estaba hablando con el apartamento porque me dijeron que le hablara al apartamento para comprarlo. Entonces ok. yo llegué, claro, le Claro. dije, mira, yo te quiero comprar. Ok. Lo vas ok. a comprar, lo Claro. vas a tener. La vecina diciendo, Ya. 911, reportando. Hay una persona que habla solo. Y dije, bueno, ya me voy a acostar. Hablé con el apartamento todo el día, me acosté a dormir. 2 de la mañana apagué la luz y que me quedé viendo como a la cocina y prendieron la luz. Yo dije, voy a llamar a Sí. George Harry, que no sé qué va a hacer, pero dije, algo me está pasando. No sé si fue el apartamento, si fue un Claro. espíritu. ¿Y no supiste sé ahí qué. exactamente quién vivió anteriormente? No, ¿Qué ha pasado? yo creo que es algo que está conmigo, no algo del apartamento, ¿Tú crees? probablemente. Pero es que yo no sé. Lo que le llaman el espíritu prende luces. No Claro. sé. A lo Porque mejor si es un se hubiese apagado la electricista. luz, yo digo, me la cortaron, se dañó el bombillo. No, yo no- Pero cuando lo prenden, eso es muy difícil. No, hay espíritus que viven dentro de una casa y no se quieren ir de esa casa. Pero yo no sentí miedo. O sea, en el momento dije como que ¿qué está pasando? Porque eran las 2 de la mañana. Pero ya después dije, bueno, Tampoco él no te pasa hizo... nada. Y le dije a la persona que me recomendó que le hablara al apartamento y me dijo, eso está perfecto, que te prendan las luces. Y yo, no. Ah. A mí me da miedo que me comiencen a prender las luces. Bueno, mira, yo una vez llegué a una casa de una familia, de un familiar mío, y estaba grabando, y cuando estaba grabando por atrás del aro pasa así un espíritu. Y yo me quedo así porque era la primera vez que yo veía, primera vez en la vida, fíjate con qué edad, que yo veía ese espíritu de aquí hacia arriba, yo no veía sus piernas. Y yo me quedo así, digo, ¿qué está pasando?
No dije nada para no asustar a los familiares, me acuesto y en la madrugada ese espíritu estaba parado frente por frente al cuarto del familiar mío, prendiendo y apagando la luz, prendiendo y apagando la luz. Pero qué ocioso. Pero yo lo veía por la mañana cuando todos se levantan. Yo digo, niño, ¿qué estás haciendo, niño? Por favor. Estás interrumpiendo todo. no, mira esto, por la mañana cuando todos se levantan, que todos se van para el trabajo, me quedo yo sola y empiezo como a mirar y a observar y cuando llega mi familia le digo, ¿quién murió aquí? Y me dicen, nadie. El Aquí no ha electricista. muerto nadie, porque la gente es incrédula hasta que no le toca. Claro. Todos somos incrédulos, hasta yo misma, hasta que no te toca. Y de momento hace así y dice, ¿por qué? ¿Qué te dice? Y le digo, mira, es un hombre con una barba, pero esta parte de aquí la tiene hundida, muy hundida, y sus ojos están como si estuvieran penetrándose, enfermo, o alguien que era adicto. Y me dice, no, aquí no ha pasado nada. Por la tarde, 5 y pico, viene y me dice, ¿qué más te dice? Y le digo, bueno, que él quiere que le digan él me está buscando y me dice que le digan a la muchacha que estaba al lado de él ese día que él no le agradece el tiempo que estuvo al lado de él. Imagínate a esa hora empezar a mirar. Exactamente, ahí se había muerto un muchacho de 30 años con sobredosis de droga. Ay, pobrecito. amor. Y la muchacha era una bailarina que lo había dejado solo y ella se había ido y no era una buena señal para él, no fue una buena compañera. Y como eso hay muchos casos. ¿Tú naciste en Cuba? ¿Sí? ¿Y viniste chiquita acá? ¿Viniste pequeña? No, ¿qué va? Yo me voy con 28 años para España, Madrid, Emigras a España. Ok. a España. Ok, y todo esto empieza en Cuba, todo este despertar espiritual y toda esta conexión que en Cuba es como la India. Claro. Todo el mundo es un brujo. Sí, en Todo el Cuba. mundo sabe de cosas, ¿no? Sí, pero lo que yo hacía no se veía en Cuba. En Cuba se ve la religión yoruba, que la amo y me encanta, para que sepan. La católica, que la adoro y me fascina. La cristiana. Hay muchas religiones en Cuba, muchas. sí. Pero espiritismo, que eran Sí. las personas que pasaban un muerto y hacían Claro. y se proyectaban como era. Pero el coger un bolígrafo, empezar a escribir nombres, apellidos, calles, lugares, eso ya es medium, Claro. que es una parte del espiritismo. Pero en mi país yo no me recuerdo de haber visto algo así como tal. No, claro, yo no tengo ni idea tampoco. Digo porque Cuba es conocido porque hay mucha gente Sí. que sabe de cosas y lee y la religión yoruba es muy fuerte, pues. Mira, yo recuerdo que mi mamá una vez me llevó a una que se llamaba una escuelita, que era para enseñar a los espíritus a que no hablaran cuando no tenían que hablar, porque a mí se me salía en cualquier lugar. Yo decía, ay, ahí está, y empezaba a hablar y decía, mira, me está pidiendo esto, y me llevaron, y la señora me dice, y ya yo tenía como unos 14 años, la señora me dice, es que tú tienes que canalizar al espíritu y meterlo dentro de tu cuerpo. Y yo decía, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo? No. Porque no puedo, yo no sé hacer eso. No, yo me quedaba así y por ahí empezaba fijando, no, ya yo llegaba al primer puente, segundo, tercero, hasta que llegaba la luz donde yo encontraba esos espíritus. ¿Y cómo recibió eso tu familia cuando una niña de 7 años te dice, estoy viendo gente? Yo soy hija de una mujer demasiado guerrera que no podía tener hijos. Ok. Entonces ella era mi cómplice, ella era mi bastón, mi mano, ella era mis ojos, ella era todo. Y me tiene con 43 años. Entonces la gente no sabía lo que yo tenía. Ok. Ella, cuando a mí me daban todo eso, ella me tomaba y me decía, vamos a dar una vuelta. Y a mí donde más me gustaba ir era el Cementerio Colón, que estaba frente por frente a mi casa. Yo amaba ese lugar, amo ese lugar. Entonces, lo que a mí me nutría era el día que murió, o el día que nació y el día que murió. Y por ahí era como un vampiro. Empezaba yo, mami, él me está diciendo que murió en un accidente, que le pasó esto, que aquello. Y así era mis comienzos. Así Ese con es mi tu mamá. salón de clase. Sí, mi mamá. Vamos para el cementerio que ahí vamos a ver cosas.
Esa era mi mamá. Dígame, yo veo un cementerio y salgo corriendo. De Puedo verdad. pasar- O no sea, me gusta da- pasar por Yo le tengo cementerio. más miedo a los vivos. Claro. Yo le tengo miedo a los cementerios. O sea, yo paso y voy manejando, yo trato de nivel. Yo entré al Mejor cementerio pasamos, de digamos Buenos así. Aires. En una visita que hice fui al cementerio ese que de Recoleta, el famosísimo, donde está Evita. Ajá. Que la gente lo va a visitar porque está Evita Evita. Perón. Evita Perón, y ahí está la cosa, la gente hace cola para ir a ver. Es Bueno, hablando de Buenos Aires, te voy a dar una primicia. No, espérate. Qué Es maravilla. que esos ojitos se me brillan. En el mes de noviembre me hacen una entrevista en Argentina que iba a pasar con la expresidenta de Argentina. Ajá. Y hoy, Ya lo sabemos todo. ¿qué día es hoy? Exactamente 10. Hoy es 10 de junio, aunque este programa esté grabado y salga diferido, lo que ella está diciendo, hoy acaban de lanzar la noticia, el titular, de que condenan a Cristina. Pero Kirchner. exactamente como lo dije, la van a condenar, pero es una persona en la que no va a pisar prisión, pero su prisión va a ser desde su casa. Y me escribieron de Argentina, gente muy querida para mí, y me dijeron, wow, Is, exactamente tal y como lo dijiste. Bis, ¿tú no crees que este tipo de acciones, porque estuve también revisando el Twitter porque acaba de salir esa noticia, ¿no crees que estas acciones, por ejemplo, la vuelvan a poner en la palestra a ella para obtener un cargo público? No Ok. más. No o sea, más. o sea, porque hay gente que le decían, ya la postularon de nuevo con esto a No. ser tal, para No. agarrar la ciudad de Buenos Aires o alcalde, no sé, al gobernador. No, ya ella ya cierra ya. Ah, ok, como que ya su ciclo. Su fin político, pues. Sí, porque además yo veo que muchas personas de las cuales la apoyaban a ella se retiran de al lado de ella. Claro. O sea, ella no va a tener ningún mandato más. Oh. No. Ha sido Ay, una persona gracias a muy Dios. controversial. Sí. Muy controversial. Gracias a Dios, ya basta. Hay mucha gente que todavía en Argentina la sigue queriendo mucho. Y vi la respuesta en Twitter en cuanto sacaron la noticia. Mucha gente que la sigue apoyando, bueno, porque son países, estamos Sí. en un momento polarizado del mundo. Y la división es muy fuerte en todos los países. Estamos en un momento muy difícil de la historia de la humanidad y del mundo. Sí, hablando justamente de eso, y ya que tocamos tema países, obviamente nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, y en Estados Unidos están pasando muchísimas cosas, con migración, con la economía, con miedo, con angustia, sobre todo nosotros que somos inmigrantes. Nosotros, aunque tengamos nacionalidad y nos hayamos regularizado en este país que nos acogió y nos ha dado la mano, hay muchos nuestros, y no solamente digo venezolanos, colombianos, argentinos, Cubanos. ecuatorianos, cubanos, mexicanos, mucha gente que obviamente ha venido aquí porque quiere una mejor calidad de vida y quiere una mejor opción para su familia y para ellos, y siente mucha angustia de lo que está pasando en este momento. Y queríamos preguntar, así como esto se va a dilatar más, esto va a empeorar, ¿cómo lo ves? Esto empeora, a través de mis cartas te voy a hablar. Esto empeora demasiado, pero tan fuerte. Lo que ha pasado en este momento con pidiendo justicia en la ciudad de Los Ángeles, esto va a desatar lo que es más conflicto hacia los emigrantes. Mucho más. Veo muchas deportaciones, veo donde van a ir a casas a buscar personas para llevarse, más de lo que está pasando en este momento. Es un momento muy difícil para la historia de Estados Unidos, tanto en la política como en la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos va a estar hacia abajo Wow. mucho. Después. Porque ahora estamos viendo como una especie de recesión, ¿no? La estamos viviendo. Estamos como, se nota lento. Se nota lento porque es como si no quisieran hablar de esto, de lo que está pasando. Sin embargo, esta carta anuncia todo el problema económico que va en el mes de 10 hacia atrás. Vamos a ver mucho problema económico, donde se habla hasta de el próximo año 2026, guerra. En los Estados Unidos. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No hay que irse. Simplemente ¿A que Salvador? no, Bueno. las guerras de hoy Una en opción. día. Vale. No. ¿Una opción? Es Argentina el único país que va a estar fuerte. Ah, claro. Es Argentina.
Estas guerras no solamente a veces es por misiles. Claro, proyectiles, Claro. claro, es otro tipo de guerra. Es Sí, otro las, tipo de las guerra. nuevas. Las Hackeos. nuevas. Las nuevas que son infecciones, Virus, cosas. virus y la peor, la cibernética. La Claro, porque cyber. descontrolas todo el país Todo completo. el país completo. Líneas ¿Sabes qué? aéreas, todo. Todo. ¿Sabes qué? Cuando yo dije el año pasado que los aviones empezarían a caerse y que en mis redes están, que venía mucho problema con la parte aérea del mundo entero. No solo era Estados Unidos, sino era el mundo entero. Todo el mundo me decía, yo no puedo creer eso porque el transporte más seguro que tenemos es el avión. Cuando se cae el primer avión, todo el mundo empezó, bis. Recuerdo que el 19 de, no me recuerdo si era septiembre o octubre, uno de esos 2 meses, mi esposo y yo nos íbamos a ir a Washington, a casa de unas amistades. Y era 19. Y le digo, yo no me voy. Y me dice, dale, vamos. El 18 le dije, no nos vamos. ¿Pero por qué no nos vamos a ir? Porque yo veo el aeropuerto lleno. Mira, lo cuento y me erizo, lleno de gente, la gente en el piso. Y siento que se pueden caer hasta aviones. Efectivamente. Mira, sí. yo una de las cosas que digo, Harry, es que la gente tiene que aprender a escuchar más. Dios nos creó perfecto, imperfecto. Nos dio 2 oídos y una sola boca. ¿Qué significa eso? Escucha más y habla menos. Hoy en día, cuando tú le dices a alguien, cuídate la salud. Ay, pero qué mala es ella. Me está mandando a cuidarme la salud. Te está abriendo una puerta para que tú estés bien. Y toda la vida ha existido lo que yo hago. Sí. Toda la vida. Pero no gente como tú. Bueno, Porque cada quien es único también. Única. A mí me encanta porque tú comunicas cosas con mucha dulzura. ¿Sabes qué? Eso es una de las cosas que más me atrae de Biz. tú sabes que a tu paisana Karen Martelo, que nos va a estar escuchando seguramente, Beso, Karen, desde acá. Karen. que la amo. Ella es maracucha, ¿no? Sí, es maracucha. Sí, yo la amo. Yo le dije, esos niños que ella hoy en día tiene. Ah, sí, le hablaste de los niños nuevos. Total. Tiene 2 niños, 2 niñas, ¿no? No. No. Ah, una parejita. Tiene los gemelos. Los gemelos que sí los una tenía. niña. Una niña que se la ahora- describí con ojos verdes, tal. Bellísima. Y ahora viene otro, Otro, ¿Que es varón? que es varón. Ah, Qué varón, qué belleza. Sí. Bueno, ya que hablamos de la maracucha y de nuestros compatriotas, también es importante preguntar por nuestro país, Venezuela. Muchos venezolanos siempre preguntan a todos los astrólogos, a las personas que tienen esa facilidad, ese don. Y obviamente viendo este programa, yo sé que mucha gente de nuestro país y muchos compatriotas que no están también en nuestro país, sino en el mundo, porque nosotros somos los cubanos, estamos regados por el mundo, van a estar diciendo, bueno, George Harry, ¿cuánto tiempo va a esperar para preguntar Claro. sobre Venezuela? Sobre Venezuela. Protección. Mira, yo nunca, y lo digo así, por esa virgencita de la caridad del cobre que yo tanto amo y por todos esos espíritus que yo respeto, yo nunca he dejado de creer en el triunfo de Venezuela. Nunca. Ay, en nombre de Amén. Dios. Nunca. Y siempre que lo pongo me sale esta carta, y esta carta es que Venezuela está pasando por momentos tristes, más tranquilos. Triste, más tranquilo. Vamos a ver un gobierno el cual no se está pronunciando, está débil ese gobierno en este momento. Tiene mucho miedo. Y sigo viendo a mi Venezuela, porque yo la amo, libre. Amén. Libre. Amén. Yo lo sigo viendo y creo que ese, como cuando dije que el Papa se iba este año. Yo dije que el Papa se Sí, iba. sí, yo Mi sé. querida María Celeste, mira María Celeste, mi Collins, María Antonieta Collins, me dice, no me lo creyó en ese Ella es muy momento. religiosa. Yo la amo y ella me ama. Ella fue la que estuvo conmigo en este sábado. Ella me mira así y me hace, niña. Le digo, dime. Y me dice, tengo que prepararme para ir. Y le digo, Saca el sí. pasaporte. Sí. Claro, ella es la enviada especial.
¿Y esto libre división. es pronto o dentro de 20 años? No, 50? ¿cómo 20 ¿Qué años? sé yo? Si las Torres Gemelas eran más grandes y se cayeron. Bueno, pero Y ya, claro. pero ya tenemos 25. Un ejemplo increíble. Claro, eran más fuertes y más poderosas Claro. que poder quitar a un hombre con un pequeño ejército que hoy por hoy es pequeño. Quiero que mi pueblo venezolano lo sienta como yo lo estoy diciendo. No pueden perder la paz. Dos personas importantes entrarán y esta gente se irá. Se caerá. Y esto va a suceder en la noche, en una noche, y en la mañana, en la madrugada, van a salir todos los venezolanos para la calle diciendo, somos libres. Así es como yo lo veo y lo siento. Oh, wow. Wow. Así va a ser. Amén. Así va a amén. ser. Amén. Y mientras eso pasa, ¿cómo quedan los venezolanos aquí en Estados Unidos? Hablamos del TPS, ¿verdad? Exactamente. Sí. De esa Esa protección. Una protección. Es la protección que los venezolanos y bueno, y nicaragüenses, hay otras También, nacionalidades sí, que hay también otras tienen. sí. nacionalidades. Sí. Pero los venezolanos han sufrido mucho porque, claro, son 350,000 personas que están protegidas Sí. amparadas por el TPS. ¿Cuántas tienen? 350,000 personas creo que son amparados. Bueno. Ok, de un año, perfecto. Mira. Ese es el número que he oído en redes sociales. Ah, porque la del 2023 sigue vigente, ¿cierto? No, la de 2021 sigue. Sigue vigente la del 2023, no. Ah, Correcto, eso iba a decir. Mira, va a haber una reducción muy grande, demasiado grande, con ese papel, donde ¿qué hace? ¿verdad? Siempre. Y siempre que el pobre lava, Llueve. llueve. Hablando de lluvia, dice Ya que estamos hablando de lluvia. Por favor. Hablando de lluvia, yo he leído que viene un huracán muy fuerte Sí, a es la verdad, Florida. es correcto. Ajá, ¿qué pasa ahí? Nos vamos, yo siempre me quiero ir. Pero hija, ven acá, ¿y por qué tú no quieres estar? Porque ella me dice, nos vamos, si viene guerra me voy, si viene un huracán me voy. Por eso lo aprendí de No, George usted Harry. me hace una George Harry me ha mandoquita y- aprendido eso, ¿no? Es que él No. me dice, negra, cuando tú llegas a un sitio, tú buscas salida de emergencia. Claro, Porque si hay que tiembla, salvarse. hay que salvarse. Hay que salvar. ¿Quién te dice eso? Harry? Yo. Eso es porque Es que le es muy tiene mucho temeroso de miedo Dios. a los lugares trancados. Sí, no me gusta. Le tiene miedo a Yo soy todo. bruja. No me gustan los lugares trancados. No. Le El gustan los ascensor. lugares trancados. A volar. No, a volar No, a volar no. A volar Pero- no. pero No, me- a pero volar ahora no le sí. a volar no le tiene. No, pero ahora es por otras cosas. Bueno, pero igual. Que no tiene nada que ver. ¿A dónde no hay que volar? Por procesos de su vida. No, a volar no. Si viene un huracán muy grande a Estados Unidos, ese huracán no afectará como es la Florida como ustedes lo esperan. Va a afectar lo que tiene que ver con el Golfo de México, que ahora se llama Golfo de América. De América. Entonces, ahí es donde viene. ¿Qué veo? El mar completo hacia adentro. Muchos lugares, muchas ciudades desbaratadas. O sea, por el lado de adentro, pues. Por el lado de... Sí, por el lado... de Claro, sí, adentro. que eso agarra desde Naples para arriba hasta Destin allá arriba. Sí. Y bueno, y agarra también Texas. y- Destin puede ser una de las partes, Texas puede ser otro. Sí, sí. O sea que nos quedamos. Sí, hija. Claro, lo que la gente Dos quiere es mandos. renunciar e irse. No, yo digo, Sí, bueno, amor, ¿no? chica, se quiere ir desde que se... No, amor, Está no, porque me nerviosa, pone está nerviosa. nerviosita, Me está dice, no me dan vacaciones. No me dan vacaciones. No, no. Si te gusta el tema de los seguros, quizás en tu país hacías vendedor de seguros, tenías una cartera de seguros y quisieras hacer lo mismo en el sur de la Florida, en todo el estado de la Florida, te recomiendo mi gente de @deltoroinsurance. Ellos te van no solamente a dar toda la facilidad y el entrenamiento para que abras tu propio negocio, sino también te van a llevar de la mano para que ese caso sea un caso de éxito. Así que llámalos ya, aquí tienes el número en pantalla. Entra en www.deltoroinsurance.com, llena la aplicación y síguelos en sus redes @deltoroinsurance. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a lo que hablamos de Venezuela. Nosotros tenemos, por supuesto, mucha afinidad y sabemos, conocemos la lucha de las personas que han estado detrás de la libertad de Venezuela. Y una de ellas es María Corina Machado. La amo. Es una gran luchadora. Uno de mis sueños es conocerla a ella. La vas a En nombre de conocer. Dios. La vas a Que conocer. nos reunamos otra Que nos vez. reunamos. ¿Cómo la ves a ella en este momento? ¿Tienes la fecha de nacimiento de ella? No me la tienes que decir. Sé que es librana. Mira, a mí me pasó algo con ella
yo vivía en España, fíjate cuántos años hace. Y en España estaban poniendo quién iba a ser el nuevo presidente de Venezuela. Cuando aquello era un hombre, ¿cómo 7 de octubre del 67. ¿cómo se llamaba el hombre que se fue a vivir para España? Edmundo González. No. Leopoldo. Leopoldo. Leopoldo, sí. Era Leopoldo que tenía 2 hijos y... Eso. Ok, Leopoldo. Y cuando está él preso, ¿qué tal? Ante toda la familia, yo dije, él nunca va a ser presidente de Venezuela. La presidenta de Venezuela, yo no sabía ni que existía María Corina. Va a ser María, una mujer que sale ahí. Oh, wow. Y hoy por hoy, cuando yo veo a María Corina, ella no se puede imaginar cómo yo oro por ella, de que ella, Amén. yo sé que va a ser y va a llevar ese pueblo hasta donde ese pueblo estuvo parado sin yugo de ningún otro pueblo. Amén. Amén, qué bello. Ojalá María Corina estés oyendo este mensaje. Lo oirá. Lo dirá. Por tu boca, porque es muy Exactamente. amiga tuya y te quiere mucho. Sí, yo la quiero mucho a ella y la bendigo siempre. Y yo también. Ahí todos mis espíritus. Sí, Bueno. porque ella es una gran mujer. María Corina Machado. Sin dudas. El mismo triunfo de la libertad de Sin Venezuela. dudas. Ella va a ser la presidenta, sin dudas. Wow. Y entonces cuando ella sea la presidenta, tú me llevas. Mi amor, Claro. eso, mi amor, eso cuenta viene, con ahí ello, está. cuenta con ello. Llegamos ahí Amén. y decimos, Venezuela. Además, yo lo dije, que cuando Venezuela sea libre, yo voy a coger un avión, voy a ir y voy a decir, Venezuela libre, como yo lo vi. Vale. Tú sabes que mi esposo me dice, es que tú has dicho tantas predicciones y han pasado los aviones, la muerte del Papa, el regreso de Trump, el temblor de Nueva York. Son muchas. La muerte de la reina, en el mes de septiembre moría la reina y así murió. Sí. Pero yo siempre le digo a él que la predicción más grande de mi vida va a ser la libertad de Venezuela. ¿Lo digo o no lo digo? Eso es una predicción, claro, muy potente porque Demasiado. mucha gente ha hablado de eso durante muchos años. Han pasado 25. Yo sé que al lado de los 65 que tiene Cuba suena nada, pero Oh, sí. mucha gente ha hablado de eso. Astrólogos, videntes, Sí, pero Venezuela cartománticos. Y claro, el venezolano, el de a pie, la gente que habla contigo, ya se siente en un estado de su vida que ya no cree en nada. O sea, tú le dices, mira, que tú sabes que yo te conozco, mira, yo no creo en eso porque ya hemos sido como engañados durante tantos años. Nosotros teníamos en Venezuela videntes que también estaban en la televisión y salían de repente en un programa especial, en un no sé qué cosa, en las revistas. Entonces, mira el programa, en la revista especial donde Sí. la vidente fulana habla de Venezuela. Y entonces la gente se entusiasmaba, o sea, Sí. como que agarraba fuerza y agarraba ánimo y después veía que las cosas se desinflaban. Entonces, Pero yo no soy una vidente. no, yo sé. Yo soy una maestra enviada de Dios para poder levantar del piso quien lo necesita y para poder traerle de nuevo la fe a esas personas, a tu país, al mío y a muchos más Claro. Hablando del tuyo, del mío. ¿Cómo ves porque también, claro, las cosas en Cuba están muy delicadas, no hay luz. Más bien llega la luz, no se va, llega. A veces llega. A veces alumbra. Entonces, claro, la situación es cada vez más triste, más dura. Más dura. Mi pueblo, ¿sabes, Harry y Sofía. Sophie? Que yo dije hace años atrás que antes del 15 de julio habría la manifestación más grande que tendría Cuba en ese entonces. Y ocurrió el 11 de julio. Yo fui la que dije eso en un programa y el 11 de julio pasa. Yo no veo a Cuba libre todavía. Es triste, pero yo pienso que hay que tener un líder real, que es lo que tiene tu país en este momento. Tiene que haber un líder. No hay nada, no hay un trabajo, no hay nada que se forje sin una cabeza que dirija. Porque realmente nosotros, los seres humanos, somos manada. Pero tiene que haber una cabeza Claro. que nos guíe. Y en mi país, que lo amo y que ojalá que todos los espíritus que nos acompañan haga que Cuba sea libre, porque Cuba es bella. Hermosa. Su gente es hermosa, Sí, sí. maravillosa. El cubano te dice, coge niña, llévate esto. Y no tiene que comer y te da Sí, lo que es tiene. verdad, es verdad.
Entonces, hay que tener un líder, que ese líder sea respetado, que ese líder sea y que hable claro, que ese líder no compita para ser el mejor, sino compita para competir contra ese gobierno que hoy por hoy nos oprime tanto. Pero es que los matan. A los líderes los matan, los encarcelan. Claro, a la los gente le da torturan. miedo ser líder, ¿no? porque un verdadero líder no ha ocurrido. Al verdadero líder está escondido, dirige y desde ahí, tal y como lo hizo el ex presidente de Cuba. Él hizo su liderazgo desde donde él estaba. Pero bueno, son otros tiempos también. Claro. Yo no pierdo la esperanza también que un día Cuba sea libre. Claro. Pero Yo siento necesitamos que un luego líder. de Venezuela eso también se puede desencadenar allí y Venezuela no va a dejar sola a Cuba. Tampoco. Yo no siento que Venezuela cargue con Cuba. ¿No? No. Venezuela. ¿Y Nicaragua? Venezuela con Nicaragua. O sea, que si Nicaragua va a ser libre también. No por ahora. No por ahora. Es Venezuela la que le toca. Venezuela. Pero Venezuela no es un pájaro que lleva arriba de ella a nadie. Cada país tiene que buscar su libertad. Mira como lo que nos ha costado a nosotros. Esto ha sido... Es verdad. Ahí ya, hay muchos no sé, cubanos en Venezuela. 8 millones de Muchísimos cubanos en personas, Venezuela. Muchos. de venezolanos fuera, y con la xenofobia que estamos viviendo tan intensa, que hemos vivido años muy duros, muy duros. No, yo pido a Dios todos los días que mi país sea libre. Amén, claro que sí. Yo quiero ir a ver a mi mamá ¿Está allí? Ah, wow. en el cementerio. Ah, Pero es lo mismo. Claro. Yo quiero ir allí y decirle, mami, he logrado lo que tú me dijiste que iba a lograr a través de los espíritus. Pero yo no puedo entrar a mi país. obvio no. Bueno, claro. Yo no puedo entrar a mi país. Mi esposo está loco por ir a mi país, a su país, que es el mismo que el mío. No puedo. Yo no puedo pisar esa tierra sabiendo cuánta necesidad hay allí. Yo no me puedo sentar a comer un bistec en mi país sabiendo que hay tantos niños que se acuestan sin llevarse algo a la boca. Claro. Claro. Es duro. Bueno, es duro. Hay una situación que está ocurriendo en este momento en Colombia muy difícil. Acaban bueno, casi matan a un líder político. Predicción que también se la dije a mi querida Karen Martelo. Exactamente. Una situación bien delicada. Los colombianos están muy tristes y preocupados por lo que está pasando en su país, porque este señor, apellido Búscame Uribe. siempre la fecha de nacimiento. Uribe. apellido Uribe, bueno, en pleno meeting lo hirieron, pero además está de gravedad. Hoy es 10. Es 10 Miguel, ¿no? Miguel. Miguel Uribe. ¿Es 28? de enero. Pero del 1986. Oh, se va. Siempre. Se va. Miguel Uribe. 28 de enero, Del 1986. 186. Que no sufra. se va. Qué pena. Él se va. Él se va, él está batallando demasiado. Es tan buena persona, fíjate, no es mala persona, pero se va. Se va hacia otro mundo. Hacia otro mundo. Qué pena que en Colombia ya tengan esa, bueno, en Se va. Latinoamérica tengamos esa... Se va porque, mira, aquí habla mucho procesos neurológicos, procesos de la cabeza, los cuales él no va a poder como movimientos, no es como si no tuviera movimientos de mirada, movimientos de ojos. Habla mucho hinchazón o inflamación en la cabeza y también inflamación en lo que es para como que su proceso se aguda por no poder ir al baño, no poder, inflamación, se empieza a inflamar. ¿Fue en la cabeza? Sí, en la cabeza. Pero la bala como que no detonó. Se le quedó, ¿no? Entonces, no sé. ¿Y por qué lo hizo? Yo creo que por temas políticos, obviamente. Yo también pienso. Él es un líder político en Colombia. Sí. De la oposición. De la oposición. Entonces, claro. Pero es muy mal opositor cuando el que mata es por miedo. Claro. Claro. El que mata es por miedo. Obvio. Tengo miedo a perder, tengo miedo que tú puedas más que yo. No, nadie tiene la autorización para quitarle la vida a nadie. Claro.
No. No, obviamente que no, Pero- y menos a un líder político porque No, a nadie. No, estas son nadie. las cosas que ocurren que hacen que en los países hayan guerrillas, que se creen más disturbios, Total. que la muerte se extienda a mucha gente, porque al eliminar a una persona como un líder, pues eso crea una Sí. secuela terrible. Sí, totalmente. Pero él se va. Qué pena porque Colombia está pasándola mal en este momento con ese presidente. No, y Colombia viene muy mal para los próximos tiempos. Wow. Muy mal. Mucha delincuencia. Colombia. Wow. Hay, bueno, por supuesto, hay mucha gente que nosotros tenemos mucha comunidad nuestra en España, y hoy España también está pasando lo suyo. Hay también mucha división. Nosotros fuimos todos los países. Sí, claro, no, yo país tengo muchas de- preguntas. de muchas, país tengo en muchas país. preguntas. Tengo muchas inquietudes. Pero hay mucha gente que está nerviosa también con la situación que está ocurriendo en España, porque hay mucha división, hay mucho polarización, o sea, la gente de izquierda, la gente de la derecha, o sea, están muy polarizados. Pero España definitivamente está viviendo una situación Lleva años. como irregular, en donde están pasando cosas que a la gente le preocupa, como por ejemplo las invasiones, y que se están permitiendo muchas cosas que antes no se permitían. Entonces quería saber cómo, porque además de nuestra comunidad hispana hay mucha gente que vive Pero allí. Dios mío. Mira España cómo está. Ajá. Mira España cómo está. Problemas con el presidente, mucho problema. El pueblo realmente no lo quiere. Va a haber un cambio de poder en España. Viene un cambio de poder en España. Viene un cambio grande en España, donde habla que el presidente o tiene que dejar o hay elecciones nuevas. Ahora vienen, ¿no? No sé la fecha exactamente cuando vienen las elecciones en España. No tengo ni idea, pero sé que bueno, ya él lleva ya Sí. como 3 años. Sí, yo creo que ya En el poder. vienen. Dice que a él no lo quieren, sobre todo lo que es las provincias no lo quieren a él. Dice que desgraciadamente España viene económicamente fuerte. En el 27 son las elecciones, exacto, en el año de arriba. Faltan 2 años y medio. Sí. Sí, más o pero- menos. Eso es bastante. Es bastante, No, sí. pero puede pasar muchas cosas. Ah. Pueden salir. El presidente de España pueden que lo obliguen a dimitir. Claro. Ok. Y España, si no es esto, la gente se sale para la calle. Sí, está No lo delicada, quieren, está no delicada lo la cosa. Está No lo delicada la quieren. cosa. Hay mucho problema económico en España. Hay mucho problema económico, hay mucha preocupación, la gente siente que bueno, como estamos Sí. los venezolanos allá, la gente siente, ¿será que nos estamos acercando a Venezuela? Sí, yo vi ayer una entrevista. Ya son Venezuela, le dijo un entrevistador. Es como un podcast un también. podcast. No, ya ustedes son Ya ustedes Venezuela. son Venezuela, ¿Cómo? pero en el principio. Si te gusta la salsa, te gusta la música en vivo y sobre todo te gusta la salsa brava, esa que sonaba en nuestro país, no te puedes perder, por supuesto, @elmanísalsa. ¿Por qué? Porque tiene una tradición increíble, porque son los mejores bandas y grupos de salsa en vivo, porque comes delicioso y además de eso te tomas tu traguito, tu cosita, tu baile, tienes tu pista de baile a la locura, te puedes desplazar por toda la salsa y recordar la mejor salsa en vivo que estuvo en nuestra vida en el pasado y también está aquí en el presente en Miami. Así que no te pierdas, @elmanísalsa, ahí está la dirección. Nos vemos en la pista en el Templo de la Salsa. ¿Quién empieza con la letra E? Mi tío Eduardo. Él mira mucho, el Eduardo mira mucho el reloj, porque le gusta todo puntual. Le gusta todo que esté organizado y puntual. La muerte de Eduardo desató un antes y un después para la familia. No lo veo así, no. Quizás para su familia. Para su familia. Para su familia puede ser que sí. Sí, para su familia. Sí. Es un antes y un después. Porque Eduardo me habla mucho como de una falta de aire. Él está intentando poderme hablar y la respiración es muy, muy rápida, muy fuerte. Él no se pudo despedir de tu mamá. No. 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 Dile a tu mamá que él quiere que ella siempre lo mencione.
porque él la ama a ella mucho. Tu mamá se convirtió como en la ayuda de todos. ¿Quién empieza con la letra G? Mi tío George. Tengo otro tío que se llama George, hermano de mi mamá. Oye, ustedes son muchos. Ellos, yo, yo soy hijo único. ¿Y quién emigra? ¿Quién viene o quién? Mi abuelo emigró, mi abuelo es americano. Mi abuelo es americano Viene por la de Zapata. Pittsburgh. Y va a Brasil. Y de Brasil lo transfieren a Venezuela a trabajar. Esa es la historia que yo conozco. Y en Venezuela se casa con una venezolana y tiene 6 hijos. Ajá, y después, Murió. Por eso es que digo que... ahí hubo alguien que murió de cáncer. Quería aprovechar la oportunidad que estamos contigo. Dime. Preguntarte- Dije otro nombre ahí. Preguntarte del show. Este show lo estamos Tengo regresando varias preguntas. a la pantalla porque lo paramos, tuvimos un momento de break porque nos mudamos de estudio y empezamos la semana que viene live. ¿Cómo ves el show? ¿Qué Live. día empiezan el live? El próximo martes, ¿qué día es? 17. 17 de junio. Queda 8, me encanta ese número. Sí, totalmente. 8 lo máximo. Da 8, pero es del 25. Si esto de aquí concuerda con aquello, es fenomenal. ¿Y si no? Después hablamos, no, hacemos para que se le vaya bien. Claro. Palito Santo. Claro que sí. Todo. Que aquí Todo. tiene que ir bien, bien, bien. Dice que a principio van a haber incertidumbre, errores. Vienen errores, pero no son errores de que la gente se dé cuenta, sino ustedes, como, vergación, esto no tenía que ser así. Qué grande. Cuando dice vergación, yo sé que la que va a cometer el error voy a ser yo. no pasa nada. No, espérate, tranquila. Dice de que el día que ustedes escogieron, que es el 17, 7 más 1, 8, pero ustedes no sumaron el resto. Aquí va a haber una diferencia. Aquí va a haber una diferencia de día. Yo digo, no sé, pero a mí algo me lleva al día 21. ¿Qué pasa aquí el día 21? ¿Qué es? ¿Quién? Vamos En viajando. Atlanta, estamos en Atlanta. Vamos viajando para. Tenemos show en Atlanta. Este va a ser espectacular. Bueno, eso estamos en Atlanta. Bueno, cállate. Eso es una... Ahora sí. Para mí la gira es muy importante en mi trabajo. Claro. Muy, muy importante. No, tú eres muy entregado desde niño. Muy importante. ¿Tú querías ser escritor? Escribo. Hablo de tu niñez. Tú en Sí, tu- y escritor y speaker. Me encanta. Yo hacía como que... Él me está jugando hace rato, pero como yo le digo a mis espíritus, cógelo y arráncalo por la pata. No, caballero. No me Te hagan estaban eso. agarrando por la pata izquierda, la derecha. Sí. Caballero, no. No, retrocedan. Para que lo estaban limpiando por la pierna derecha, que es donde le dolía. ¿Para qué? Para que pudieras hacer esa gira, pero requete bien. Bello. Ahora, abrígate mucho esta parte de aquí en tu gira. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar por qué. Porque desde su niñez, una de las cosas que más él, No estoy oyendo. una de las cosas que más él padecía era su garganta, era sus cuerdas vocales, era su coriza, era sus posiblemente ojos. Entonces Las amígdalas. las amígdalas. Me Te daban dejo con fiebre, esto. pero voladoras. Tú siempre que viajes, además te voy a explicar por qué te pasa eso. ¿Te lo explico? Sí. Sin miedo. No, sí, mira. Las personas que padecen mucho de las amígdalas son personas muy espirituales. Tú eres muy espiritual. Aunque tú digas que no crees en nada. No, yo sí creo en todo. No, retrocedan. 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 No me toquen ninguno de ustedes. No, aunque tú digas, a ver, tú no eres fanático. No. Tú eres espiritual. El espiritual casi nunca es fanático, pero tú eres espiritual. Tú dices, supongamos, este elefantito va ahí, si tiene que ir ahí porque ese elefantito nos va a dar suerte. Él es muy de esas pequeñas cosas que se convierten en grandes. ¿Es correcto que Sí, es así? sí. Entonces, las personas que reciben mucha información
casi siempre esta parte de aquí es la que más nos tenemos que cuidar. Siempre que viajes, que se ponga una mantita. Todo lo que le sucede a él le atraviesa por aquí. Todo. Todo. Sí, es verdad. Es verdad, y justamente estábamos ahorita en Nueva York y me enfrié. Pero además me da una Ya rabia porque me tienes- encanta el frío. Y entonces me voy así y ya bueno, Se me da- baña y abre la ventana. en Barcelona. Fue En Barcelona. enfermarse. Se En enferma. Barcelona. Se enferma, claro. Enfermarse. Y entonces hay que llamar al médico. Tiene COVID, no es COVID. Sí. No puedes. Sí, no, porque Siempre. además nosotros vivimos viajando. Nosotros tenemos una gira, tenemos Atlanta. Llévame. Tienes que venir con nosotros. Bueno, Ay, vámonos. Tenemos dos secciones. La sección, lo primero viene el show y luego voy con las cartas, voy con todo. Oye, eso sería. Y eso sería explosivo. La gente, Fantástico. ¿cómo? ¿Quién es Pedro? Ya. La locura. Luca. Entonces el 17 no. No, yo siento que. Podemos arrancar en Es julio. que yo siento que no van a arrancar aquí. 8 más 6. Te viene siendo 14. 8 más 6. 14. Ya. 1 más 7 más 2. Más 2 más 5. Ya yo sé. 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 6 y 7. 8. 17 a 8. Te lo dije. No, lo máximo. ¡Te lo dije! Lo máximo, lo máximo. No, el 1 de julio. Y te voy a decir La. que va a ser el live más mencionado. Oh, wow. Con invitados, con esto, con aquello, con lo otro, con patrocinadores. Amén. Amén. Amén, en nombre ¿Y de el equipo está bien? Sí. ¿O hay alguien que deba salir? No, pero porque ella La se quiere negra es la ir. negra, Concha. Candela. No, ella se tiene que cuidar siempre y mucho los ovarios. En la parte izquierda de su ovario, sí, en la parte izquierda de su ovario puede que haya un pequeño quistecito. Quistecito que no va a ser ni cáncer ni operación, pero es un quistecito que siempre va a tener como sangrado. Y de momento dice, ay, que es que me duele mucho. Ella, sus senos y sus ovarios son sus puntos más importantes. ¿Tú quieres aprender inglés pero no lo logras? Bueno, en Háblame Gringo estoy ayudando a personas desde cero hasta avanzado. Es una plataforma 100% digital donde ayuda a las personas con la pronunciación, la jerga, la gramática para que hablen de verdad bien y como es. Entonces quiero verte allá en hablamegringo.com. Podemos empezar ya 100% digital donde sea en el mundo. Nos vemos allá. ¿Cómo hace una persona que cree que es medium para desarrollar su talento? ¿Tú crees que eres mío? No, Pero a lo no mejor sé. lo eres. A lo mejor sí, a lo Claro. mejor no. ¿Quién Ay, empieza negra. con la letra R? Mi papá, Eres- Raimundo. Raimundo. Y su mundo. Y su hermano. Y mi hermano también. se Pero llama tu Raimundo. hermano está vivo. Mi hermano está vivo, mi papá. Yo digo que es su despachó. papá. Yo digo que es su papá. Ella se parece mucho a su papá. En todo, en tamaño, en cuerpo, en cara, en pensamiento, en ser ella como es. Ella tiene que ver mucho con la familia paterna. Muchísimo. Tu papá está muerto, Sí, señora. pero ustedes no se pudieron despedir. No. Él llora mucho eso, espiritualmente. Ese que tú sientes que te apaga la luz, que entra por la puerta, que vas a estar en Papi, o otros sea, lugares. Es déjame él. estar. Es él. Es él, exactamente él. ¿Quién tiene que ver con la letra S? Mi hermana, que se llama Selfa. ¿Es hija de él? Claro. Cuando ella es mayor que tú. Sí. Cuando ella nace, ella se convierte para él como en su mundo. Sí, señora. Él todavía la cuida mucho a ella. Demasiado. Él llora por ella. Él le agradece a ella. Él es como si la acariciara a ella. Pero él siente que a ti no te pudo dar el amor que él quería darte. Y él no te pide perdón, pero te pide como, quiero estar más cerca de ti, déjame estar. Me enseña una fotografía con una camisa de raya a cuadro, como si tuviera cuadritos. Y me está diciendo, esa es la fotografía que yo quiero que tengas tú. Tú no tenías el pelo así. No, yo era rubia. Ay, Dios mío. Yo él tiene que decirle, negra, yo tenía un micrófono en la cabeza.
Yo no me pierdo este programa cuando salga. Cookie, apunta qué hora es. Después vamos a presentar el hijo adoptado de él. Que lo dejó por Venezuela. Y yo lo encontré. Ay, qué divino, qué maravilla. ¿Cómo te parece a ti? Sí, totalmente. Oye, que yo lo miro así y le digo, igualito a Harry. Se Maravilla. parece, sí se parece. Sí, se parece, se parece. Mírale esto. Yo Sí, no- sí. Digo yo, Mari. Ay, sí. Mari, ¿viste? Ese iba a llorar, dice. Sí, porque le digo, ¿cómo se parece? Sí se parece. Como mi esposo se parece a Harry, me dice, Podríamos ser hermanos. oye, es un hijo tuyo que tú dejaste por allá. Claro. No, Ah, si sí, tienes tú, es más no. viejo que tú. Te iban a decir no pongan tan viejos a yo. Van a decir, pero si esto es más viejo que tú. Claro, no, puede ser hermano mayor. Hermano mayor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nacido en A Cuba. lo mejor mi papá estuvo por Cuba. Oye, es que tenemos mucho. Mira, tú sabes una cosa. Un hombre se enteró por mí que su abuelo nunca había sido su abuelo real. Y tenía 46 años el hombre. Oh, Dios. Y a través de mis espíritus me decían, no, es que no es tu abuelo. Y me decía, que si es mi abuelo, que toda la vida ha sido mi abuelo, tengo 46 años. Cuando él llama a su papá, dice, no, es que no era mi papá, fue quien me crió, pasó esto, aquello y lo otro, pero nunca se dijo eso. Las familias escondemos mucho. Latinoamérica vive en una, o sea, Delia Fiallo le faltó la pluma de escribir la cantidad de cosas que pasan en la familia. No es Latinoamérica, es el mundo entero. Sí. Sí, es el mundo entero. Pero a nosotros nos gusta una telenovela, Un una drama. culebra, Lo que una pasa es que a cosa, nosotros nos un encanta el drama. Y esconder y Porque la somos llave. más calurosos. Sí, sí, sí. Somos más apasionados, pero ese drama está en todos lados. Y también hay mucho más tabú en Latinoamérica. Sí, y eso por eso también entonces la gente esconde cosas, porque que no le digan no, porque por ejemplo, ¿cuántas veces no vimos en Latinoamérica que una muchacha de 15 años, 16 años fue a dar a luz a otro lugar? Sí, cómo no. Y para que no se dieran cuenta la familia, y entonces Lo la puso como mamá hermano. lo ponía como hermano. No es que Sí, es verdad. la abuela Dolores parió. Me hago, Sí. pero la abuela Dolores. Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿cuánta gente no son que hermanos y realmente son madre e hijo? Sí, eso yo lo vi mucho. Eso en Venezuela uno oye eso mucho y que no, que esos no son ningún más. Jack Nicholson. Jack Nicholson. También. La que él siempre pensó que era su hermana es su mamá. Es su mamá. ¿Viste? Jack Nicholson. Desde aquí un saludo, señor Jack Nicholson. Visítenos, por favor. Exacto. Ah, yo no sabía ese dato. Yo tampoco. Ah. No, yo tampoco. Es que Pero- tú sabes qué pasa, que yo sabes que estoy en Despierta América, Sí. en Sin Rollo, que En me la encanta. mañana, sí, sí. En la mañana. Entonces, cuando a mí me preguntan por un artista, yo jamás soy seguidora de artistas. Tú me puedes preguntar a mí, vete a mis historias a ver qué puse. No lo sé, porque yo no tengo tiempo y además yo soy una señora mayor ya para estar ¿Qué? en eso. Claro. Entonces, cuando yo hablo de un artista, yo hablo a través de las cartas. Lo que ves, veo. claro. Pues se pueden enojar, pero es lo que yo veo porque yo no los conozco de nada. Claro, sí. Y hay mucha gente que se enoja porque, claro, de alguna manera revelas cosas que son quizás Sí. personales para ellos, ¿no? Como temas delicados, quizás. Pero yo intento no hacer eso. Claro, porque es como Sí, yo intento. cosas con los hijos, quizás, Sí, o así. total. Y es que el morbo de los medios siempre es como que, ¿cómo le va a ir en el amor? ¿Cómo no sé qué? Sí. Se van a separar. Sí, Mucho es eso, ¿no? Como, y se pelearon. sí. Y ¿Cómo les va a ir? A Macron le metieron la mano por la boca. ¿Qué pasó? Le dieron un cachetazo. Le dieron un cachetazo. Sí, y la del avión se hizo la loca, bajó rapidito. Ella dijo, no vi nada. Bueno, es una mujer poderosa. Claro, esa bajó rapidito. Yo hubiese bajado la escalera. Yo trabajo en el avión y bajo la escalera diciendo, cállate. Yo también. Lo que pasó atrás. Entonces, yo te iba a tocar las cartas. Sí. Comenzamos entonces el 1 de julio. El 1 de julio. Sería Ya sabes. su- Ese es el día fantástico. Ese es el día fantástico. Bueno, Totalmente. Día 8. Qué bueno que nos lo dijiste, Día qué bueno ocho. que viniste al show para darnos esa recomendación, porque de verdad hemos hecho un cambio muy grande para el show. Queremos darle como potencia y obviamente... Faltan cosas todavía, pero con el tiempecito lo van a tener más diferente. Claro. Porque yo veo aquí esto, ¿ves? Pero yo veo como por aquí un sofá, una butaca diferente, como que tú estás de este lado y allí está la otra persona. Eso es lo que yo veo.
¿Entienden? Ok. Sí, no, lo veo. Y ahora los podcasts son maravillosos porque la gente tiene un micrófono aquí, lo hacen como es muy movible. Sí, total. ¿Cómo se llama? Esto es para quien le Esto es para quien toque. le toque. Esto es para quien le toque. Que ahí entra el toque. Tú me puedes tocar. Exacto. Y yo te puedo tocar. No, o esto No, es para que, o sea, para que lo que estamos hablando te Te puede tocó tocar a ti. esta carta. Exactamente. Esto te puede tocar a ti. Sí. Vamos con esto que quiero. Pero hay mucha gente que yo te quiero preguntar, no sé si lo van a dejar en el programa o no, que es charlatán. Bueno. Que dicen, yo hago esto, yo veo todo, yo sé, yo lo siento, y al final termina siendo cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo ves tú eso? Tú sabes que, mira, en el mundo entero existen maestros espirituales y no maestros espirituales, pero que quieren ser maestros espirituales. El que tiene que estar consciente es el que va a sentarse enfrente de un medium o de un espiritista o de un tarotista o de un cartomántico. Si usted cuando se sienta, ese es mi consejo para los que están escuchando, si usted cuando se sienta y da su nombre y sus apellidos, el tarotista le dice, ¿y cómo se siente hoy? ¿Y cómo está usted hoy? ¿Y cómo está la familia de usted? Levántese, regálese el dinero, dígale, quédese con eso y váyase. ¿Sabe por qué? Porque los médicos, los doctores, cuando usted llega, te preguntan, ¿dónde te duele? Aquí. ¿Y qué tú tienes? Fiebre. Te mandan el medicamento. Pero nosotros los medium no es así. El verdadero tarotista, espiritista, medium, que trabaja con las energías de los demás, tiene que saber lo que le está pasando a usted. Yo tengo que saber que a ti te duele ahí. Yo tengo que saber que cuando tú eras niño te caíste y tuviste un accidente. Yo tengo que saber que ella es igual a su papá. Yo tengo que saber, porque eso entonces es mentira. Claro. No es que lo sepas todo, pero tienes que... Puntos importantes, claro. Importante. Y trascendentales en la vida de las personas. Yo te quería preguntar justamente, tú acabas de hacer un evento muy especial para ti y lo vimos en redes sociales. Nosotros que te seguimos, vimos lo importante que fue ese momento de llenar un teatro. En el momento que tú tienes a todas esas, eran 450 personas, para hacer lo que tú haces es muchas personas, mucha gente. mucha gente. Porque claro, tú abres como ese canal, tu canal, en donde dices, bueno, me está llegando la información de una persona, me está llegando la información de otra persona, me sale el nombre tal, el papá fulano, y ¿cómo puedes canalizar la información en ese momento? ¿Llegas a las personas correctas? ¿Cómo se sienten las personas después? ¿No se sienten un poco como intimidadas de que le digas eso delante de todo el mundo? ¿Cómo fue la experiencia? No, y yo no había tenido una experiencia así jamás. Nunca. Porque cuando yo hice el primer evento eran 100 personas. Cuando yo entré a aquella sala eran 450 y pico de personas. Cuando yo vi el grito de las personas recibiéndome y diciendo, bis, yo era como si hubiera entrado al cielo. Harry, Wow. te lo juro por lo más grande. Yo tengo tanto que agradecerle al universo y a todos los que fueron y a todos los que me siguen. Me conmovió mucho una mujer que con 40 y pico de años nunca se había montado en un avión. Y ahí está, que dijo que ella se había montado en un avión para poder verme, abrazarme y que yo le trajera a su ser querido. Los espíritus nos buscan. Pueden haber miles de personas, pero los espíritus te van dando la claridad para que tú llegues a donde está esa persona, ese ser que lo quiere y ese espíritu que quiere ver a su familiar. Decirle, estoy bien, mamá, estoy en un lugar con mi familia que me vino a buscar. Hay algo importante que ese día les dejé claro. Todos decimos que Dios nos lleva. Y eso es un concepto muy erróneo. Dios nos trae. Dios es tan grande que es incapaz de quitarte la vida. O sea, Dios no es quien te quita la vida. Dios no es que dice, este día te vas tú. Sin embargo, Dios sí te trae, te dice, tú vas a nacer tal día. Pero quien te lleva no es Dios. Es tus familiares que se fueron primero que tú. Y pude enseñarle a la gente cuando dice, solo Dios me lleva. Dios no nos lleva. Dios nos da la fuerza, porque Dios quiere que todos seamos eternos.
Dios es eterno. Entonces fue un evento en el que lo vamos a repetir. ¿Tienes fechas? ¿Puedes decir algo sobre lo que viene? Sí, Orlando. Ah, vas a hacer el evento en Orlando. ¿En dónde? ¿Tienes fechas y lugar? Todavía no lo tenemos, pero Ok. ya estamos pautando Orlando, Nueva York, Qué chévere. República Dominicana, que hoy, Dios mío. Venezuela hubiera querido ir, pero no podemos ir por problemas políticos, yo no pudiera estar en un lugar donde hay esa dictadura. New Jersey también, California, Ah, ok. sí, Bueno, vas a hacer una gira grande. grande. Vamos a Qué hacer maravilla. una- Bueno, todo el éxito, de verdad, Vis, todo el éxito. Nosotros estamos muy emocionados que estés hoy aquí. Nos has dicho Gracias. cosas muy, muy importantes Gracias. y muy fuertes. O sea, fuertes de bonitas, pues, de De conectamos, poder. conectamos. Bonita. Conectamos con cosas que nos dijiste y creo que además mucha gente quedó contenta con las predicciones que ella está lanzando para los países, para la situación aquí actual en los Estados Unidos, los inmigrantes. O sea, ella nos ha dado datos muy importantes que es importante oírlos. A veces uno los oye y se les olvida. Lo dijo aquí hoy, 10 de junio, que va a salir el programa. El 17. El 17 de junio, el próximo martes va a salir el programa a las 6 de la tarde, como siempre, a través de nuestro canal de YouTube. Así que lo que me resta decir es gracias. Síganla en sus redes sociales, que ella pone todo allí, ella está poniendo toda su pauta, toda su información. Si hay algo más que decir, no sé si había algo más que agregar con respecto a, si quieres agregar algo. Ay, que yo estoy muy agradecida en conocer a este hombre, que lo admiro tanto, que, Dios mío, ustedes saben que en mis historias siempre lo ponía y decía, estoy contigo, y todavía no lo había conocido, así que Gracias, mi gracias, amor. universo, por dejarme conocer cada día a gente tan linda como esta que están mi aquí. amor, gracias de Bella, verdad. muchas gracias. Gracias, reina, Dios te bendiga. quiero. Gracias por estar aquí esta tarde, de verdad, Gracias con a nosotros ti. y compartir. Gracias, mi negrita. Gracias. La hemos pasado Gracias. súper. Te extrañamos, gringo, te extrañamos mucho. Y Jonathan gracias a todo vuelve. el equipo. A Alvarito lo volvimos loco hoy. Alvarito está diciendo, Dios mío, que era un bistec. Un bistec y pasta. Alvarito no, Al. Muchachos, para ustedes, síganos por supuesto, en nuestro canal de YouTube, que lo hacemos con tantísimo aprecio y cariño todos estos programas. Síganos ya, compartan, que es la única manera de poder crecer en estas redes y en lo que hacemos y en crear más contenido. Y por supuesto, den like, compartan, comenten los programas porque nos encanta leerlos. Así que nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Esto es pa' quien le toque.